Amigos, el viernes tendremos una votación bastante importante para los siguientes 3 años o el resto de la historia de este país, porque el INE va a definir si se da este primer paso para pues entregar o asignar lo que algunos de un lado están hablando sobre una sobrerepresentación en el lado legislativo, ¿no? Sobre todo en la Cámara de Diputados es donde se está centrando el debate. Vamos a hablar de este asunto con Sofía Margarita Provencio, ella es presidenta del Consejo Pensando en México, órgano de Movimiento Ciudadano Nacional, parte del partido, y con Israel Zamora, vicepresidente de la Comisión Permanente en el Senado de la República, que ya estamos justo hablando, le queda una semanita de chamba, mano, qué tristeza. Ya estamos así tocando las golondrinas por el fin de la legislatura, mano. Así es. Triste, ya careciendo el pie. Tus pies. Bueno, oigan, ha generado mucha polémica desde que pues, vimos el nivel de votación y todos decíamos, está madre, güey. O sea, los primeros cálculos que se hicieron, dejando de lado el de la Secretaría de Gobernación, de los primeros cálculos que se hicieron, pues esta avasallada, arrasadora mayoría que va a tener Morena seguramente en la Cámara de Diputados. Y me quiero centrar nada más en la Cámara de Diputados porque pues, el Senado ya como que está en... Espérame, Sofía. Vamos ahorita. Tenemos de aquí hasta que ese reloj diga 7:55 nos vamos a quedar aquí si quieres. Muy bien. Pero en fin, la cosa es que así es como pinta hasta ahora, ya leyendo el anteproyecto ayer que hizo público el INE, que la Cámara de Diputados va a quedar con una mayoría calificada de 360 por ahí, 350 más o menos, diputados hacia el bloque Morena, PT y Verde. Entonces, todo el asunto aquí iba de decir, oye, pues es una sobrerepresentación gigantesca, ¿no? Con el 54% de los votos, van a tener el 75% de los asientos. Entonces, bueno, quiero nada más empezar si quieren, nada más de estas primeras impresiones, si quieres contigo, Sofía, ya que creo que nunca habías tenido el honor de estar con nosotros. No. Entonces, a ver, nada más quiero saber dónde anda tu postura. Es mi novatada. A ver, yo quisiera primero esclarecer una cosa muy importante, porque la postura, ya que hoy solamente somos dos y no tenemos representante de la alianza PRI-PAN-PRD... Que sí los invitamos, pero pues seguro tienen cosas más importantes que hacer. Seguramente. A ver, la postura del Movimiento Ciudadano y la de la alianza PRI-PAN-PRD no es para nada la misma, no se parece. Estamos discutiendo, evidentemente, que se respete la proporción de votos, pero en el tema de la Cámara, y justamente por eso yo necesito ir pasando de Cámara a Senado, porque creo que al final la misma Constitución cubre los dos órganos. En el tema de la Cámara, al final lo que pasó creo que es muy sencillo. Básicamente cada una de las fracciones, digamos, de la coalición Morena-PT-Verde, pues tienen como partido una sobrerepresentación, creo que es 6%, 4%, por ahí, que en total, si las juntas, argumentando que las pudieras juntar, pues entonces se pasan del 8% de la sobrerepresentación permitida, y por eso, pues esto que señalas, tienen el 50 y pico por ciento de los votos y el 75 o 74% de la representación en Cámara, ¿no? A mí al final, la verdad, me parece que justamente la intención de interpretar la Constitución como partido político y no como coalición es la adecuada, a título personal. Desafortunadamente creo que urge la reforma electoral y que en estos momentos pues ya estamos todos corriendo con las reformas que no se pasaron y si se pasaron y que si la presentó el presidente, pero que si tenía bemoles, que si las votamos en contra, que si las votamos a favor. Entonces, hoy por hoy el escenario es, creo que la mayoría que va a recibir Morena PT Verde en Cámara está justificada legalmente, no sé si moral, emocional... Bueno, pero ya esa discusión ya es una cosa aparte, ¿no? Bueno, pero se vale discutirla, claro. Porque eventualmente, pensando en una reforma electoral, pues vamos a tener que abordar esa percepción que va más allá de leer la letra como tal, ¿no? O sea, de entender la Constitución como está escrita. Y justamente ahí es donde nosotros nos distinguimos de la argumentación del PRI-PAN-PRD, que justamente es vamos a interpretar la Constitución. Sí. Nosotros, a pesar de que el derecho permite interpretar la Constitución, creemos que hay cosas que son muy evidentes. Mismas que para nosotros en el paralelo, el espejo del Senado, mientras que Morena está argumentando en la Cámara que se debe de interpretar la Constitución como partido político y no como coalición, es lo que nosotros estamos exigiendo que le pase a Movimiento Ciudadano, particularmente en el lado del Senado. Pero si quieren, ahorita lo dejo ahí porque no me quieres vamos a tener tiempo, porque para no mezclar temas, porque la asignación de representación proporcional es diferente. O sea, pero es que mucho más complicada. En materia de la representación proporcional, hay un argumento para nosotros que creo que es, digamos, la columna vertebral de lo que está peleando Movimiento Ciudadano en estos momentos.
La Constitución tiene un artículo 54 que argumenta la secretaria de Gobernación, el otro día bien lo ilustraba en un artículo, en una fracción cuarta que se tiene que interpretar por partido, etcétera. Pero lo que no señala la secretaria de Gobernación es que en ese mismo artículo existe una fracción 1, 2 y 3, se va a la 4. Y la 1, si te regresas a ella, dice que para que un partido político pueda aplicar a la representación proporcional, tiene que tener candidatos en de menos 200 de los 300 distritos federales en los que se compite un diputado, o diputada, o diputade. Entiéndase. En el caso del PT Verde Morena, el PT y el Verde, por señalar, el senador me podrá decir... Casualmente, ¿no? Nada más vamos a decir una coalición. Es que, a ver, el PT y el Verde no mandaron candidatas a 200 de los 300 distritos. ¿Por qué hace esto la Constitución? Para que si tú quieres, como lo están haciendo PT y Verde, pedirle a Morena, que tiene mucho más fuerza, que te pase, digamos, hipotéticamente, yo sé que te pase votos para poder meter tú a tu senador tú a tu diputado o diputada, ¿no? En ese escenario, ok, pero entonces ya no tienes tu permiso como partido a pedir de los de los lugares de representación proporcional. O sea, es una manera que la Constitución dice, órale va, te vas a ir en coalición, vas a ir a reacomodar votos según lo que haya votado Baja California. Por ejemplo, hay muchos ejemplos de donde hay un candidato del PT o del Verde que entró al Senado o entró a la Cámara sin haber obtenido un número de votos mayor incluso que el de Movimiento Ciudadano o que el del PAN o que el del PRI. Pero la coalición con Morena les favorece y les permite agarrar esos votos y decir, ok, yo con estos votos me los gasto y entonces meto a este candidato del PT a que llegue a diputado. Padrísimo. Pero entonces no te toca representación proporcional. A Morena sí, órale va, pero al PT y al Verde en ese escenario no. No sé la verdad aquí, y eso es lo que nosotros estamos argumentando. Quieren interpretar la Constitución, o sea, quieren leerla al pie de la letra, está muy bien, pero no se vayan a la fracción cuarta del artículo 54. O sea, lean la 1, la 2 y la 3. A ver, Israel. Mira, todo este análisis debe de partir no de la fracción 1 del artículo 54, sino del artículo 52 constitucional. ¿Qué te dice el artículo 52 constitucional? Que hay dos vías para acceder a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados se divide en un 60% de un lado y en un 40% de otro, que representa el 60% son 300 curules. ¿Cómo accedes a esas curules? Te dice el artículo 52, por mayoría relativa. ¿Por qué se dice mayoría relativa? Porque basta que haya un voto de una de las personas que es el candidato de ese distrito electoral uninominal para que gane frente a los demás. O sea, va Pepe Pecas, va Juanito Pérez y el otro que tú quieras, y Pepe Pecas gana por un voto. El otro queda con pegadito. Puede ser 51-49 sí, la votación. Ándale. Pero por ese voto, el que gana el distrito uninominal es Pepe Pecas. Punto. Así se reparten 300. ¿Cómo le fue a Morena, PT, Verde en esos 300? Ganó 256. El 85% de esos distritos uninominales los gana la coalición de la que formo parte. Luego dice, oye, y los otros 200 se van a repartir, así lo dice el artículo 52, a través del principio de representación proporcional mediante un sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Lo que todos los demás de oposición argumentan. Esas 200 curules, ¿no? Las otras 300 ya están repartidas sí, por el voto, ya punto y aparte, digamos. Esos independientes. Así es. Las 200 curules pendientes hay que analizar cuántos votos recibieron los partidos y con base en esa votación vamos a repartir. ¿Cuál es la fórmula de eso? Después, ahorita... no, si no vamos a meter la fórmula. A lo que voy es, ya después el artículo 54, para entrar al tema que ha generado recientemente, porque este es un argumento que surgió reciente, de decir, oye, pero la fracción primera dice que debes de concursar en 200. Sí. ¿Quién trajo al tema de la opinión pública este debate? Fue Ciro Murayama. Después José Woldenberg también le entró y una oposición ultraconservadora que se equivoca, y te voy a decir por qué se equivoca. Ay, Dios. La Constitución sí te dice, en el artículo 54 comienza a decir por partido político, eso es real. O sea, aquí te voy a tener tantito, porque los tres estamos de acuerdo. Sí. Yo tampoco estoy a favor de la interpretación que hace Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, José Won, no estoy de acuerdo con ellos, ni en la otra sarta de carnales que la neta se me hacen una interpretación muy libre. Porque pues, creo que al menos aquí lo que escuché de ti, Sofía, y tú obviamente, los tres estamos de acuerdo en que
pedir que se repartan plurinominales por coalición es ilógico. Nunca ha pasado así y hasta en la práctica parecería imposible. No, Sí. ¿cómo reparte los votos si estamos hablando de una coalición? Pero hay un punto que tocaba Sofía que ha generado inquietud en algunas personas. Y dicen, oye, sí es cierto, el único que presentó en 200 distritos uninominales candidatos fue MC, pero eso es mentira. Porque cuando tú analizas la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que te dice es los partidos pueden asociarse, eso es un derecho que tienen los partidos, ¿no? Asociarse a través de coaliciones. Esas coaliciones tienen una característica, que van a nombrar a un candidato común. Lo que te dicen es, si tú, digamos, en el distrito de aquí, en el distrito 9 de la Ciudad de México Federal, la coalición dice, vamos a ir con Pepe Pecas, que es nuestro candidato. Yo amo a Pepe Imagínate, Es un gran perfil, ¿eh? es un gran perfil el de Pepe Pecas. Imagínate que él de repente va a Morena, PT Verde, y de repente el Verde dice, oye, no, yo voy en coalición con él, pero aparte quiero meter a otro. La Constitución y la Ley General de Partidos Políticos dice, no, a ver, espérate, en donde vayas en coalición, obvio, no puedes meter a otro candidato independiente. Es que justo creo que se vuelve Pero un poco es que- impráctico. pero poder perdón, meter a Y los ese dos. es el pero ¿en candidato qué a lo que voy. momento? Es que a lo que voy es, ¿ese candidato de quién es? ¿Es del Verde? ¿Es del Depende de Morena? cómo está ¿O es del siglado? PT? Y ese siglado viene a través de un convenio que se firmó, que se aprobó y que se publicó, incluso se presentó ante el INE desde diciembre del año previo a la elección, desde diciembre de Sí. 2023, sin que Morena, PT y Verde supieran cuántos votos iba a recibir Morena, cuántos votos iba a recibir el PT y cuántos votos iba a recibir el Verde. Eso nadie lo puede saber. O sea, Nadie tiene una perdón. bolita mágica para decir, ¿sabes qué? Puedo yo tener mis encuestas que dicen que ahí va a ganar el candidato de Morena, por sobre todos los demás partidos, pero eso no te da una certeza. Y además, ¿qué es lo que determina que un candidato, porque ahí en eso se centra la sustancia del debate que propone Sofía? ¿Qué es lo que determina que Pepe Pecas se entienda que es candidato de Morena y no del Verde? Lo que ¿Qué? está siglados. A Ahí ver, está. Entonces lo el que- siglado es el que determina, independientemente de los votos que reciba por el Verde, por Morena o por el PT. A ver, Pero- vamos a poner sobre qué demonios significa lo de siglado. O sea, porque A ver, si vas en coalición, Perdón, nada más para hacer, o sea, sí, a ver, lo único que a mí me sorprende mucho es que Israel lo que está diciendo es que la LEGIPE, o sea, la ley de partidos, está por encima de la Constitución, cuando la Constitución es muy clara. O sea, la Constitución menciona partido político y dice... Entonces, perdón, Sofía, porque no tendría sentido ir en coalición, porque de todas formas, nada más, máximo podrías tener 100 distritos en coalición. Y entonces lo que no tendrías es, o sea, está bien, o haz los A ver, 300 en yo coalición. estoy diciendo lo que O haz ha 300 pasado. en coalición y pasa lo que pasa con un, o sea, ejercicio, la verdad, tan fuerte como el que tuvieron Morena, PT Verde en esta, y es que arrasaron incluso con esos distritos de mayoría. Está muy bien. Pero entonces, justamente, para proteger a las minorías, porque toda esta discusión es, los plurinominales al final lo que hacen es que ningún voto se vaya a la basura. Entonces, los 49 que decíamos hace rato, el 51 entró, los 49 en lugar de irse a no sé dónde, al olvido, ¿no? Se van a la representación A pelar por proceso espárragos. y al reparto, correcto. Entonces, si tú te vas a apostar por la mayoría relativa, ganas por mayoría relativa, juntas 18 partidos para ganar la mayoría relativa, entonces ya no tienes derecho a entrarle de la misma manera a la representación proporcional. Porque entonces la representación proporcional, como es en este caso, y por eso hace rato yo decía, entiendo que hoy moralmente no estamos listos para esa discusión, pero se siente como como un abuso, como una aplanadora, como se siente en estos momentos. Porque el argumento de Morena al final es que ellos van a discutir al interior, entiéndase, su propia oposición, ¿no? Es PT Verde Morena. Es entre los tres partidos tener que hacer acuerdos y poder ellos definir cómo entre esos tres partidos únicamente, sin tener que negociar con el otro lado, cambiar la Constitución. Entonces, por eso, de nuevo, si nos vamos a la letra, vamos a encontrar maneras de darle la vuelta. Yo creo que constitucionalmente no se tiene que interpretar la LEGIPE. La Constitución es evidente. Bueno, igual el equipo dice lo mismo. Pero es que repito, a ver, el partido político se cumple.
Morena tuvo candidatos en más de 200 distritos. Correcto, pero el PT y el Verde no. Entonces, ¿por qué están entrándole a...? También el Verde y el PT tuvieron candidatos en más de 200 distritos. No, porque no estaban siglados de esa manera. Mira, vamos a explicarle, como decía, ¿qué es el siglado? El siglado, perdón. Imagínate... Sofía, es que la pasión, el debate ya no te está tienes que ir a la génesis de dónde determinamos que este candidato, perdón que tome tu pluma, Sofía, por favor, va a ser de Morena. Está el Verde, está PT y dicen, oye, Verde, PT, vamos a aliarnos en una coalición. Ok, sí, vamos a aliarnos. Tenemos 300 distritos. En este distrito, ¿qué candidato va a ir? Y dice Sofía del PT, oye, va este que va del PT. Decimos, ok, lo aprobamos. Ese candidato, ¿a quién le cuenta? ¿Al PT nada más? Esa es mi pregunta. Sí, claro, porque está siglado por el PT. Porque si la propia ley dice que es un candidato común. Es mi candidato, es el candidato de Morena y es el candidato del PT. Independientemente... Es lo que se ve en la boleta, que claro, los ponen el mismo nombre. Claro, porque yo si pongo a alguien más... distintas. Mira, si yo pusiera otro más... Sí, o sea, en la Ciudad de México, cuando tú votabas por los diputados locales de PT, Verde, Morena, había una sola casilla. Según yo, es diferente, que es candidatura común. Por eso. Y eso es que también la ley no manchen, o sea, nos ponen 400 formas de poner a candidato. Pero en la boleta federal permíteme explicar, porque eso es en otro momento. Ahorita estamos una elección apenas... distinta. Vamos, es en un tiempo, yo estoy hablando de meses antes de ¿Quieres esto. más plumas? Te conseguimos. Sí, si tienes otra, yo creo, una roja que puede ilustrar. Y entonces, primero determinamos de quién es ese. Sí salió del PT. El voto, cuando él gane, ahorita voy a explicar cómo se reparten los votos, porque no hay repartición, transferencia. Una cosa es que estemos diciendo que este es del PT, pero jamás hay transferencia de votos. Entonces, cuando se vienen las elecciones, ¿de quién es ese candidato? Es del PT, pero también es el candidato de Morena y también es el candidato del Verde. ¿Sí me explico? O sea, porque el Verde no puede meter a alguien más porque la ley se lo prohíbe. Y la Constitución establece que es un derecho de asociarse a partidos. Creo que aquí el problema es que es impráctico el a fuerzas poner a los partidos, o más bien forzarlos, a tener que poner 200 candidatos únicos. Si existe la figura de la coalición. Sí, o sea, no sé si me estoy... sí, es que jamás dice... El tema es ese. Pero yo sobre esto tengo una pregunta. Entonces, por fuera, digamos, más bien, en la elección compiten y son todos primos, ¿no? O sea, están, digamos, lo que entiendo es, este candidato es mío, de mi prima y de su vecina. De los tres, le cuenta porque es el candidato común. Pero a la hora que entran a la Cámara, entonces, ustedes son su misma oposición. No, mira, ¿qué sucede? El día de la elección, ¿qué sucede? Los votos que van para Morena, porque la gente va y dice, yo voto por el candidato de Morena. ¿Cuál es el candidato de Morena? Este. Oye, pero es del PT. Sí, pero como hicimos asociación, pero me acuerdo. Los votos míos, dice la ley, se van a sumar. O sea, se van a sumar los votos para determinar quién gana ese distrito uninominal y lo gana Pepe Pecas por un voto. Punto. Ahí quedó. Eso termina los 300 que dijimos y entonces dicen, ahora sí, a ver, de este Pepe Pecas, ¿tú cuántos votos recibiste, MC? Bueno, PT Verde Morena. Por favor. PT, ¿cuántos? 100%. ¿Cuántos votos recibiste? Pues Morena le dio a este candidato del PT 100 votos y el PT le dio solo 10 votos. Bueno, pero es candidato del PT. O sea, que hayan votado más a través de Morena es otra cosa porque los votos se suman. Así lo establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos. Entonces, el tema nada más para concluir. Cuando viene ya la representación proporcional, al PT solo se le cuentan sus 10 votos. Jamás se le van a considerar los 100 votos que recibió Morena para la repartición de representación proporcional. Ese es el único tema que yo quería dejar en claro. Y el asunto es que a lo mejor en este se podría hacer el argumento que es el que dice Sofía, que siendo el candidato del PT, aunque Morena haya recibido más votos, pues Morena técnicamente no puso ese candidato, ¿no? Es que... Sí estoy entendiendo o sea, eso es lo que yo estoy tratando de argumentar, que al final del día es donde les conviene, son primos, y donde no ya son oposición. La cosa es que, desde que existe la figura de la coalición, se ha hecho otro tipo de mecanismo, porque de nuevo, se resultaría impráctico tener la figura de la coalición si a fuerzas tienes que poner 200 candidatos tú solito. Claro, pero por eso nosotros, o sea, estoy de acuerdo, pero al final del día, a ver, estamos llegando a una discusión circular aquí que es que todo el meollo del asunto es
que tú tengas que entrar a un poder como es la Cámara de Diputados o el Senado y tengas que poder negociar y que no puedas tomar decisiones unilaterales. O sea, en el fondo, si esas decisiones las tomamos entre 10, 12, 20, 4, 3, o sea, es irrelevante. Lo importante es que no haya una sola fracción, porque en este caso, aunque argumenten, primero sí son primos y luego ya no, ¿no? Que son una oposición interna entre ellos mismos, pues la realidad es que sabemos todos que no. Que al final es una discusión unilateral y la Constitución se está tratando de proteger de que eso suceda. Más bien, yo creo que la Constitución no es lo suficientemente clara en ese tipo de cosas. Sí, y ahora... Porque no sé si pues, cuando se argumentó y se creó toda la figura de la coalición, pues no, yo creo que no pensamos que fuera a haber un movimiento así de fuerte, ¿no? En alguna otra elección, porque ya todo estaba como muy pulverizado, ya no había mayorías absolutas, ¿no? En las cámaras desde pues, Cedillo. Entonces, pues como que yo creo que se confiaron un poquito en decir, pues bueno, ya, como que ya llegamos a un momento donde no es necesario, a lo mejor en el espíritu que dice Sofía, protegernos de que no exista una mayoría calificada como va a haber. Entonces, pues yo creo que ahí la Constitución se quedó un poquito atrás y pues sí me echaron sus laureles y dijeron, bueno, pues ya como que superamos esa etapa. Y 2 puntos, Carlos. Una, no fue nada que robáramos. Nosotros sostenemos que esa fue la voluntad popular. O sea, cuando íbamos a las plazas decíamos, oigan, necesitamos las 2/3 partes para las reformas constitucionales y la gente, así se les decía, el famoso Plan C. Ese es el primer punto. El segundo punto, que también es muy importante mencionar, es que en el reparto de representación proporcional, nosotros vemos que el INE está actuando de manera correcta. No vemos que esté haciendo una mala interpretación, creemos que es la interpretación constitucional, legal, y que entendemos que se afectan algunos derechos de de los partidos que son de oposición, pero el INE está actuando con absoluto apego a la ley y a la Y Constitución. aparte ha sido un criterio que han seguido pues, las últimas 5 o 6 elecciones. O sea, la verdad es que no se están inventando nada. Yo entiendo que no se están inventando nada. Entiendo lo que dices de que, bueno, pues no se veía venir la aplanadora o sí, no lo sé. Pero yo sí reitero que al final el texto constitucional tiene una misión muy clara y es justamente el promover que en una democracia haya diálogo. Y si no tienes una oposición que te obligue a dialogar, que te cuestione lo que estás proponiendo, que te diga no por ahí, pero sí por acá, o que mínimo te tengas que sentar en la mesa, porque, a ver, yo me eché o sea, la legislatura pasada en Cámara de Diputados, y de verdad es increíble cómo en el 99% de los escenarios el grupo mayoritario no se sienta a discutir. Sí, no, pero O sea, porque yo digo y esa es la esencia democrática. Urge una reforma. Pero sí, el urge. dictamen apenas que se acaba de escuchar a la oposición ya no era necesario. El presidente ya había mandado la iniciativa desde el 5 de febrero, me refiero a la de la reforma al Poder Judicial, y acabamos de ver un dictamen que hubo un dictamen... ¿Por qué estás hablando de la reforma judicial? No, porque yo no estoy hablando de la reforma judicial. Ahí voy. No, yo estoy hablando de la ley de movilidad. Es que dice ella que nunca se escucha. Acabamos de pasar 9 diálogos nacionales que se resumieron en 100 modificaciones a la iniciativa. Salió peor. Baba de Está perico. asqueroso, está peor que la Baba iniciativa del de presidente. perico. Pero bueno, Sofía Provencio, muchas gracias. Nos comió ya el presidente del Consejo Pensando en México de Movimiento Ciudadano, e Israel Zamora, vicepresidente de la Comisión Permanente del Senado. Gracias a ambos. Carlos. Sofía. Bendición tenerlos por acá. Venidos, vamos a un corte, regresamos.